Amigos televidentes, una vez más, bienvenidos al programa La Biblia revelada en los tiempos de hoy, presentado por la Iglesia de Cristo, Ven Señor Jesús. Para mí es un gusto poder volver a estar en la intimidad donde ustedes se encuentran y que podamos compartir la palabra. En esta oportunidad y durante esta semana vamos a estar estudiando temas relacionados a la familia. Vamos a meternos en el hogar de siervos de Dios para ver cómo hicieron familia, matrimonio, qué éxitos tuvieron, qué fracasos tuvieron para poder extraer verdades que en este tiempo nos pueda traer una gran bendición, una gran restauración para los que lo necesitan en el nivel matrimonial o familiar. Para empezar, es obvio tener que ir al Génesis. Génesis significa orígenes, el origen. Y es bueno que podamos comenzar a revisar la escritura desde el principio para poder establecer o entender qué es lo que Dios quiere de una familia. A mí me gustaría mucho comenzar viendo cómo se forma la primera familia en el huerto, cómo en Génesis capítulo 2 y Génesis capítulo 3, la Biblia nos habla cómo se desarrolló el primer matrimonio, cómo se desarrolla la primera familia. Y quizá podríamos comenzar diciendo o analizando cómo es que se dio la primera unión, cómo es que se dio el primer matrimonio, cómo es que suceden las cosas, y quizá eso nos puede ayudar mucho para aconsejar a nuestros hijos, para poder darles un consejo de la palabra, cómo iniciar ellos un matrimonio, cómo comenzar una relación afectiva, sentimental, bajo qué metas y bajo qué fundamentos. Porque quizá no hay mucha claridad escritural para muchos de cómo poder establecer un noviazgo, un compromiso que vaya a llevar a una pareja al matrimonio. Y regularmente lo que tenemos son muchas parejas que van al matrimonio sin el conocimiento debido de lo que realmente es y cómo funciona la vida marital, y se terminan en dramas o se viven dramas que uno jamás desea para sus hijos. Entonces, me gustaría mucho que pudiéramos revisar, en primer lugar, qué requisitos encuentra Dios para poderle dar pareja a Adán. Recordémonos que Adán, es el primer hombre que aparece en la Biblia, fue un hombre que anheló, después de estar un tiempo de permanencia en el huerto, él anheló una compañía, anheló dejar un tiempo de soledad, anheló una persona semejante a él para poder compartir, para poder convivir, a quien poder desencadenarle su amor. Y el mismo Dios, que es el autor del matrimonio, el autor de la familia, él mismo dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Es decir, que entendemos a través de esta palabra que quien realmente determina formar a un hombre para que no esté solo, para que no esté aislado, sino para que forme un matrimonio y una familia, es el mismo Dios. Entonces, nadie vaya a pensar que Dios anhela la soltería de una persona, a no ser que tenga planes específicos y entonces establezca en una persona el don de continencia, que obviamente será un tema para otra oportunidad. Lo que me llama la atención, en primer lugar, es que Dios coloca al hombre en una posición para poder tener una esposa, una pareja, hasta que ve ciertas cualidades en Adán, cierta madurez, y entonces ya no solamente Dios le permite al hombre casarse, sino que incluso le provee de la persona con la que se va a casar. Entonces quizás sería bueno ver esos requisitos o estos elementos de madurez que llegó a tener Adán, para que nosotros podamos ver qué poder entender y encontrar en jóvenes, en hijos, en ovejas de la iglesia que ya quieren comenzar relaciones afectivas sentimentales. En primer lugar, quizá me gustaría ver que Adán tenía una madurez espiritual. Antes de tener una esposa, antes de tener una mujer, Adán tuvo una madurez espiritual, y quizá lo primero que debería de tener un joven que quiere tener una relación afectiva sentimental es conocer qué grado de madurez espiritual tiene. Eso quizás sería lo primero. A veces los padres de familia somos un poco exigentes en el hecho de querer que nuestro futuro yerno o nuera sean personas altamente espirituales, altamente vencedoras, altamente
triunfadoras. Buscamos que quien va a llegar a formar parte de nuestra familia y quien se va a llevar a nuestra chiquita o chiquito que tanto hemos consentido, sea una persona que realmente, como decimos en un término, valga la pena. Ahora, la gran pregunta es si lo que nosotros vamos a entregar, si lo que nosotros estamos formando en casa, también es una persona que valga la pena. Porque a veces hay padres de familia que desean un excelente hombre como yerno, pero su hija no es una excelente mujer. A veces se pide que llegue incluso hasta un siervo de Dios a la casa, mejor si es un apóstol de mega hiperdimensiones espirituales, pero si la jovencita, la hija, no llena esas expectativas de ser la ayuda semejante e idónea de ese mega superapóstol que queremos, pues obviamente ahí no va a haber pareja, ahí va a haber un problema de un hombre altamente espiritual con una mujer que no lo es, y lo más seguro es que el hombre altamente espiritual obviamente no la va a seleccionar. Entonces, quizás deberíamos de preocuparnos más de quién va a venir a la casa, lo que nosotros vamos a entregar, lo que el hijo varón que nosotros vamos a entregar, que va a ser la cabeza de un hogar, que va a ser el sacerdote de un hogar, para ver cómo está haciendo sus funciones sacerdotales de soltero, cómo está haciendo sus funciones de liderazgo de soltero, porque lo que sea el hijo de soltero es lo que va a ser de casado. Entonces no podemos exigir que venga una supernuera si nosotros no tenemos un super hijo para que llegue a ser un super sacerdote y un super cabeza de hogar. Entonces quizá lo primero que deberíamos de pensar, de poder enseñarle a nuestros hijos desde que son niños, es que ellos deben prepararse para llegar a ser los mejores sacerdotes, en el caso de los varones, y las mujeres en llegar a ser las mejores mujeres que van a compartir la vida con un varón. Entonces no es justo que nosotros demandemos algo excelente, algo bueno para que forme parte de nuestra familia, como una nuera, un yerno, si nosotros no estamos fabricando una excelente esposa en los hijos que tenemos o un excelente esposo en los hijos que tenemos. Entonces creo que la congruencia nos llama a todos a estar formando en la casa siervos de Dios a la manera de cómo el Señor nos dé todo el entendimiento para hacerlo. Entonces los jovencitos que quieran casarse, los jovencitos que quieran tener una relación, desde luego en la Biblia los noviazgos tienen una finalidad, porque en la Biblia todo debe tener una finalidad, un objetivo. Entonces si un jovencito va a tener una novia, una jovencita va a tener un novio, la pregunta es ¿cuál es el objetivo? Y si no hay un objetivo, no hay una visión de matrimonio, entonces pues la Biblia simplemente no avala relaciones sentimentales afectivas que sean pasatiempos, que sean solamente, sobre todo si va a ser un pasatiempo de fornicación y va a ser un noviazgo que se va a establecer en pasiones juveniles. Obviamente la Escritura condena totalmente esa práctica y la Biblia todavía sigue vigente, aunque la psicología moderna y aunque los derechos humanos digan otra cosa, la Biblia sigue gritando no fornicarás, y la fornicación es un pecado de grandes consecuencias, de una mala siembra que más adelante tendrá una cosecha nociva. Entonces creo que cuando la Biblia dice no fornicarás y Dios establece ese mandamiento para los hombres, no es porque Dios quiera hacer sufrir a un joven, sino lo está preservando para una vida victoriosa, para una vida bendecida en el futuro, porque hoy puede estar sembrando mal en fornicación y después cosechar con lágrimas y tristeza porque se sembró mal, y es lo que Dios, cuando dice no fornicarás, le quiere evitar a todos los jóvenes. Otra madurez quizá que debe tener un joven antes de tener una relación de noviazgo, que obviamente va a tener la finalidad de un matrimonio, es una madurez emocional. Lamentablemente tenemos los pastores que atender casos de personas que ya se casaron, ya tienen familia, pero emocionalmente no maduran. Es decir, ni siquiera la esposa encuentra en el varón una vida emocional madura, sino que hay muchas esposas que se quejan, es que mi esposo parece niño, se comporta como niño, las cosas no las toma en serio. Cuando me siento para platicar con él
y ver cuál es su punto de vista, su pensamiento, simplemente se queda callado. Yo le hablo y le digo, ¿y tú qué piensas? ¿Qué hacemos? ¿Qué decidimos? Simplemente se queda callado o dice, ahí vamos a platicar, y obviamente tiene conductas totalmente infantiles. No le gusta hablar, no le gusta ponderar, no le gusta incluso ni dirigir. Hay hombres que incluso hasta cuando van a salir a dar una vuelta ni siquiera sabe dónde ir y le pregunta a todos, ¿a dónde vamos? Porque ni siquiera tiene una visión de dónde llevar a recrear a su familia, a dónde llevarla a sentirlas bien, a tener un momento agradable, porque no tiene madurez emocional, sino que se comporta como un niño. Hay personas, sobre todo los matrimonios jóvenes, donde las esposas se quejan de que los varones salen a jugar fútbol con sus amigos y las dejan a ellas encerradas en la casa y hasta les prohíben salir. Y esto lamentablemente se vive en círculos cristianos. O sea, no estoy hablando de personas ignorantes a la escritura. Y esto se debe a que mucha gente hace vida matrimonial, pero no tiene una madurez emocional. Y desde luego, si no hay una madurez emocional, no deberían embarcarse en relaciones. Deberían irse formando, irse preparando. Algo muy importante en un tercer punto que me gustaría subrayar es que es importante tener una solvencia económica para poder casarse, tener una solvencia, tener una fuente de donde mantener el futuro matrimonio y donde mantener la familia. De hecho, Eclesiastés en el capítulo 7, versículo 12, dice la escritura que la ciencia es un escudo. Dice la escritura que el dinero es un escudo y que la sabiduría excede a la ciencia y al dinero. A ver, veamos esto con calma. Eclesiastés 7:12 dice que la ciencia es un escudo. Esa es la razón por la cual le pedimos a todos los jóvenes que antes de contraer un matrimonio tengan un título universitario o a lo que se dedican ya tengan un grado de experiencia a lo que se dedican, si va a ser una función obrera, que se dediquen bien a eso y que ya tengan logros, porque el dinero y la ciencia es un escudo. Cuando dice la escritura que la ciencia es lo que nosotros sabemos de las cosas que nos vamos a dedicar. Quizás sería muy importante recordar que hay 3 decisiones en la vida que son las más trascendentales y las que más marcan la vida de una persona. El primer área que pueda hacer a una persona feliz o infeliz es a qué se va a dedicar. Por ejemplo, es horrible levantarse todas las mañanas para ir a hacer lo que no nos gusta hacer. Eso es totalmente una cosa que daña, que fractura, que lastima. Todos sabemos que el sueño es un placer. Todos sabemos que a todos nos gusta dormir. Hay un placer en el dormir. Y sobre todo el sueño de la mañana, de las 5, 6, 7 de la mañana, es un sueño muy rico y muy sabroso, que tenemos que interrumpir ese placer para ir a una jornada de trabajo. Y no hay cosa más espantosa que interrumpir el placer del sueño de las 6, 7 de la mañana para ir a trabajar en lo que no queremos trabajar, para ir a hacer lo que no nos gusta hacer. No hay cosa más desagradable que esa, y por eso una de las decisiones trascendentales que todos los hombres debemos de tener en cuenta y cuidar mucho es a qué nos vamos a dedicar. Dicen por ahí que cuando uno realmente trabaja en lo que realmente le gusta, deberían de quitarle la palabra trabajo y ponerle placer. Y realmente es así. No hay cosa más maravillosa que uno pueda dedicarse y levantarse, interrumpir el sueño placentero para ir a hacer algo que también me gusta hacer, que también disfruto hacer, que también encuentro deleite en hacer. Por eso hay que tener mucho cuidado a qué nos vamos a dedicar, pero a veces, como ya vienen los compromisos de tener que casarse porque ya se forma una familia, y todavía no se tiene definida una carrera universitaria, todavía no se tiene culminada una carrera, no se tiene un título. Entonces, jóvenes, por tener que mantener la familia que ya formaron en un tiempo inadecuado, en un tiempo que no era el tiempo, entonces lo que hacen es que se dedican, por querer mantener el hogar,
a cosas que realmente no quieren hacer, no les gusta, pero es lo único que hay porque no hay muchas fuentes de trabajo. Entonces creo que es muy importante que los jóvenes tomen en cuenta que si algo va a ser un escudo en la vida, para él va a ser la ciencia. No cabe duda que las personas que saben hacer algo y lo hacen bien y se deleitan en hacerlo, van a tener principios de excelencia y obviamente van a tener muchos clientes, muchas personas que querrán requerir su trabajo, su servicio, lo que elabora, lo que produce, porque realmente es bueno. Pero, por eso la Escritura nos advierte que un joven, una mujer que va a ir al matrimonio, tiene que ir con el escudo de la ciencia. Eso les va a proteger demasiado. Siempre tendrán mejores éxitos cuando la pareja, cuando tanto el hombre como la mujer ya son profesionistas. Siempre tendrán mejores resultados porque obviamente esa madurez de ciencia, la ciencia adquirida, lo que saben hacer, les va a proveer de muchas satisfacciones, les van a proveer de muchas bendiciones y entre ellas obviamente les va a dar los recursos financieros para poder tener un éxito en el matrimonio y en la familia. Por eso Eclesiastés sigue diciendo que el dinero también es un escudo. Entonces es muy importante, por eso vemos, por ejemplo, en la pareja de Adán y Eva, que ellos no pasaron por ninguna escasez, ellos no pasaron por nada. Claro, Dios les dio el huerto, porque Dios es el que nos da los huertos, pero Adán tenía que trabajar en el huerto. Nadie piense que el trabajo es la causa de una maldición y que por culpa de Adán estamos trabajando porque el Señor puso a trabajar al hombre hasta que hubo pecado y cayó. Eso es totalmente falso. La Escritura dice que cuando no había pecado, cuando el hombre vivía feliz en el huerto, en una perfecta intimidad y comunión con Dios, la Escritura establece que Dios le dijo al hombre que trabajara. Lo puso para guardar el huerto, o sea, lo puso de guardia de seguridad y lo puso para que lo labrara. Lo hizo un ingeniero agrónomo para ese huerto que Dios había formado, había que mantenerlo, y aunque Dios le dio el huerto, el hombre era el responsable de que ese huerto caminara y por eso Dios le dejó trabajo. Entonces, algo muy importante entonces también es el dinero, porque a veces los jovencitos creen que uno va a comer, va a vestir, va a proveer para el matrimonio solo de besos y abrazos, y eso no es, pues. Y entonces tenemos un gran problema cuando ya se llega al matrimonio y se ve que hay que comprar cosas que no se prevé en el matrimonio. Hay que proveer para comida, y hay algunos que en la época cuando inician un matrimonio se vuelven muy comelones, que inmediatamente pierden la línea y el peso. Hay que proveer para pasta de dientes, cepillos de dientes. Bueno, cuando ya hace en globo todo lo que hay que aportar para las necesidades básicas del matrimonio, se dan cuenta que realmente se necesita generar más. Y la Biblia dice entonces en Eclesiastés 7:12 que el dinero es un escudo. Entonces, una persona que piensa en casarse debe también pensar que obviamente no van a decir, bueno, ¿qué vamos a desayunar? Desayunemos el Salmo 91 y repitámoslo y ya nos llenamos. Eso no es así. Se necesita de una provisión, y por eso es bueno que la pareja que piensa casarse, el joven que quiera tener una relación sentimental afectiva, tiene que tener cierta base. Desde luego, todo esto va a ir creciendo conforme van pasando los años, pero debe tener una base para comenzar un matrimonio, y desde luego la esposa también ser productiva. Creo que tenemos muy claro por Proverbios 31, donde nos habla de la mujer virtuosa. Creo que tenemos muy claro que la mujer también debe ser proveedora, la mujer también puede ser empresaria, la mujer también puede ser profesionista, y mientras no descuide a sus hijos y los hijos siempre tengan ropas dobles y los hijos estén por encima del trabajo, y la formación, la educación, el discipulado de los hijos siempre esté por encima de las labores cotidianas de trabajo, de profesión, obviamente siempre una mujer será virtuosa cuando produzca y provea para la casa. Con relación a la madurez física, también es importante. Hoy en día tenemos lamentablemente a muchos niños pubertos que ya tienen relaciones sentimentales, y que digo sentimentales, pasionales. Recordemos que los jóvenes en etapa de la pubertad y ya en la adolescencia,
algo que se les activa biológicamente es la necesidad sexual. Comienza un tiempo pasional, comienza a desarrollarse hormonalmente, físicamente, un joven para la vida sexual. Entonces va a ser casi imposible que dos jovencitos que se gustan, que se atraen, vayan a tener un momento de soledad donde se estén besando, acariciando, que no vayan a querer más y que no vayan a querer más y terminen en una relación pasional y terminen en una fornicación. Creo que la Biblia en Ezequiel capítulo 16, versos 7 y 8, a todos los padres de familia nos puede dar una idea, una orientación de cuándo debe comenzar una vida afectiva, amorosa de nuestros hijos. En Eclesiastés capítulo 16, versos 7 y 8, establece que el tiempo de amores para una persona, según Dios, comienza cuando, por ejemplo, poner el ejemplo de la mujer que se está estableciendo en el capítulo 16, verso 7 del profeta Ezequiel, dice que el tiempo de amores comienza para una jovencita cuando sus pechos ya han sido formados y su pelo ya ha crecido, es decir, cuando ya tiene un desarrollo físico. Cuando ya hay un desarrollo físico, ya puede una jovencita, según la Biblia, Ezequiel 16, 7, 8, ahí comienza el tiempo de amores cuando una niña o una mujer ya está desarrollada, y más o menos en nuestro tiempo una mujer desarrolla entre los 18 a 21 años y el varón desarrolla más o menos de los 19 a los 23 años. Entonces, por ahí más o menos tenemos la idea de cuándo los padres de familia podríamos autorizar con paz una relación afectiva sentimental. Pero si los adolescentes, los pubertos, están todavía en una etapa de desarrollo aún físico, la Biblia nos advierte que no es tiempo de amores. Ezequiel 16, 7 y 8 nos establece que cuando ya hay una madurez física, ya se puede tener un tiempo de amores. Antes, desde luego, puede desencadenar muchos peligros. Por eso, creo que un joven del Espíritu, cuando lea Ezequiel 16, 7 y 8, sabrá cuándo Dios ya puede más o menos autorizar un noviazgo. Tenemos jovencitos de 14, 15, no han desarrollado 16 años, orándole, Señor, que me diga sí. No es el tiempo de amores, aunque le ores al Señor, esa relación no será su voluntad, porque aquí la Escritura establece cuando Dios cree conveniente y es el fabricante de los seres humanos, debe haber ya un inicio de tiempo de amores. Bueno, todo esto está saliendo por Adán, que Adán es la primera pareja que encontramos en la Biblia y estamos viendo cómo se establece este matrimonio, bajo qué fundamentos Dios permite a Adán tener ya una relación. Es decir, cuando ya tiene una relación espiritual, una excelente relación con Dios, un excelente conocimiento de los mandamientos de Dios. Entonces Dios ya le da a Adán una mujer. Cuando ya es una persona emocionalmente madura, Dios le permite a Adán tener una mujer. Cuando ya tiene un hábitat, cuando ya está en un huerto, ya tiene una madurez laboral, una madurez física, una madurez económica, es que Dios ya le permite al hombre, no solo le permite, le presenta a la mujer y se casan. Con todo y esto, escúchenme por favor, todo esto desde luego son elementos, armas, herramientas necesarias para ir al matrimonio. Así deberían formarse los matrimonios, así deberíamos, bajo estos fundamentos de la palabra, enseñar, autorizar que se hagan las relaciones afectivas sentimentales, pero no es garantía todavía, porque yo les muestro a Adán y Eva que tuvieron estos principios y así se casaron bajo estos principios, bajo estas circunstancias. No del todo fue un éxito el matrimonio, en el sentido de que en la casa de Adán fueron expulsados del huerto,
tuvieron un hijo como Caín, donde tuvieron que soportar el asesinato de Caín sobre su hermano Abel, cosas de las cuales el día de mañana platicaremos, pero hoy quiero quedarme con esto. No es garantía. ¿Dónde las cosas son garantía? Cuando ya se forma el matrimonio y se le da mantenimiento. Si no se le da mantenimiento al matrimonio, el matrimonio, aunque Dios lo haya unido, como en el caso de Adán y Eva, tendrán serios dramas y problemas. ¿Por qué? Porque al matrimonio hay que darle mantenimiento. ¿Cómo se le da mantenimiento? Con la presencia de Dios y con la palabra de Dios. Entonces habrá garantía, porque cada una de las personas que integra la familia, estando en la presencia de Dios y haciendo lo que la palabra de Dios dice que hagamos, entonces ahí se hay éxito garantizado. Pero un buen inicio matrimonial, espiritual, en el espíritu, una boda donde se movió la gloria de Dios, no garantiza el éxito de los años venideros, si no se le da el mantenimiento a la presencia de Dios y a establecer la vida bajo los fundamentos y principios de la palabra de Dios. Amigo televidente, la Biblia revelada en los tiempos de hoy, lo que leímos y lo que está escrito de hace 6,000 años, nos ayuda el día de hoy para, a través de sus principios y fundamentos, poder establecer buenas relaciones sentimentales, que nuestros hijos puedan llegar a tener noviazgos de bendición y que las parejas que se vayan a formar en el futuro se formen bajo estos principios. Creo que tendremos matrimonios bien bendecidos, bien fortalecidos, familias bien fortalecidas, y los padres nos evitaremos de ver a nuestros hijos fracasando en sus relaciones futuras. Que Dios les bendiga.